Hola, ¿qué tal gente? Bueno, ya dando comienzo a esta serie de vídeos, hoy me gustaría hablarles acerca de un tema muy interesante. Y ese tema es sobre la prehistoria en general y la era de los dinosaurios en particular. Originalmente iba a abarcar todo este tema en un solo video, pero iba a ser demasiado largo, y luego de analizar mejor esta situación decidí dividir este video en 3 partes. Para dar inicio me gustaría empezar hablándoles sobre la era previa a los dinosaurios, por supuesto me refiero a la era paleozoica, la cual se divide en distintos períodos empezando por el llamado período cámbrico, una época donde formas de vida muy primitivas dominaban la Tierra. Antes de esto ocurrió el período precámbrico en el que las primeras formas de vida complejas se comenzaron a formar. En esta época la mayoría de formas vivas eran bastante básicas. Y la diversidad estaba bastante limitada. Los cuales en su totalidad eran invertebrados como las anemonas, corales, erizos de mar, medusas, y unos pequeños gusanos planos llamados urbilaterianos. Los cuales fueron los primeros en tener simetría bilateral y son antepasados de todos nosotros. ¿Pero a qué me refiero con esto de simetría bilateral? Bueno, resulta que a la estructura general del cuerpo se le llama plan corporal. Los primeros zoólogos distinguieron que habían distintos tipos. El naturalista Georges Cuvier, por ejemplo, distinguió 4 planes básicos: vertebrados, articulados, radiados y moluscos. Ahora los biólogos distinguen 35 planes corporales diferentes y de acuerdo con su simetría se pueden agrupar en 3. Los asimétricos como las esponjas de mar que básicamente no tienen forma definida, de simetría radial como las anemonas y los erizos de mar y finalmente la razón por la que les estoy hablando de esto. La simetría bilateral, la cual poseen los insectos, peces y los mamíferos como nosotros. En esta época, es decir unos 555 millones de años en el pasado, la mayoría de criaturas poseían simetría bilateral o radial y vivían fijos en el fondo del mar o simplemente se dejaban llevar por la corriente del mar. Aquí nuestro amigo urbilateriano comenzó a moverse por sí mismo, haciendo que su cuerpo que anteriormente había sido redondo se fuera alargando poco a poco. Y ahora que tenía un frente, le convenía tener también ahí sus 2 ocelos. Sus células nerviosas también se comenzaron a agrupar en ese extremo del cuerpo formando un cerebro. Unos cuantos millones de años después ocurrió la explosión del Cámbrico. Una época en la que las formas de vida se diversificaron enormemente. En esta época los océanos estaban mucho más extendidos que en la actualidad y había una cantidad de oxígeno mucho menor que la que hay hoy en día. Y a excepción de algunos crustáceos, la mayoría de criaturas vivían en el fondo marino. Uno de los mayores depredadores de esta época fue el Anomalocaris, el cual se alimentaba de pequeños animales como los trilobites, un tipo de artrópodo acuático los cuales ya se encuentran prácticamente extintos en su totalidad, desde hace unos 250 millones de años. Se cree que su extinción se debió a que estos tenían problemas para mudar de caparazón. Al parecer la hendidura por la que estos solían mudar era demasiado pequeña y estos terminaban muriendo dentro de su coraza. El Anomalocaris poseía una longitud de hasta 1 metro, se le ha encontrado en Canadá y al sur de China, y aunque se cree que no era muy bueno a la hora de nadar, se cree que estaba en lo más alto de la cadena alimenticia del Cámbrico debido a su gran tamaño en relación con otras criaturas del Cámbrico. Otro de los curiosos experimentos de la madre naturaleza que hubo en aquella época fue la opavinia, una extraña criatura con 5 ojos y una trompa la cual terminaba en una boca. Sé que puede verse algo aterrador, pero este bicharraco no medía más de 6,5 centímetros. Y al igual que el Anomalocaris, esta criatura se ha encontrado en Canadá. El siguiente período fue el Ordovícico, el cual data de unos 510 millones de años en el pasado. En esta época ya comenzaron a surgir pequeños peces primitivos llamados Cepalaspis. Los cuales carecían por completo de una mandíbula y se alimentaban por succión. Pertenecen a un grupo de peces de aquella época llamados ostracodermos, esto debido a su cuerpo acorazado. También habían estas criaturas llamadas brontoescorpio, los cuales a diferencia de los de ahora, estos medían casi 1 metro y poseían branculas. A razón de que estos vivían y cazaban en el fondo marino. Aunque también podían subir a la superficie gracias a que contaban con pulmones primitivos, estos no eran capaces de inhalar y exhalar como nosotros. En esta época también hubieron megadepredadores, el Pterigotus fue uno de los mayores depredadores de aquella época, un artrópodo de más de 3 metros de largo. Una de las criaturas más grandes de este período fue el ortocono, un enorme calamar el cual poseía un caparazón en la cabeza de más de 3 metros. Este cefalópodo se alimentaba de escorpiones marinos los cuales destrozaba con su pico que tenía en la zona baja del cuerpo.
Pero en esta época también se vio potenciada la vida vegetal, la Cooksonia es la primera planta cuyos brotes crecen hacia arriba, por lo cual absorben más luz que le ayuda a crecer. Al final de este período ocurriría una gran extinción masiva a causa de una gran glaciación. Luego de esto inició el período silúrico, el cual inició hace unos 439 millones de años. En esta época aparecieron los primeros peces con mandíbula. Durante el período anterior los peces sin mandíbula fueron el grupo de vertebrados dominantes. Pero ya a finales del silúrico las mandíbulas ya se habían desarrollado en la mayoría de vertebrados. La retirada de los hielos a causa de la glaciación con la que finalizó el Ordovícico hizo que el nivel de los mares aumentara y los mismos se hicieron más cálidos. Aquí se diversificaron aún más las formas de vida como peces, plantas y crustáceos. Luego de esto vino el período devónico, iniciado hace unos 400 millones de años. Este período, llamado también como la Edad de los Peces, se caracterizó por la enorme evolución de los distintos tipos de peces. Entre ellos un grupo de peces llamados placodermos, del cual destaca un enorme depredador llamado Dunkleosteus, el cual fue el mayor depredador marino de esta época y se caracterizó por cabeza acorazada y sus fuertes mandíbulas con afiladas cuchillas dentales. Llegaban a medir unos 10 metros de largo, de los cuales 1,2 pertenecía al cráneo y 1,4 perteneciente a la cola, y llegaba a pesar alrededor de unas 4 toneladas. También aparecieron los primeros tiburones. Una de las criaturas más curiosas de esta época fueron los Stetacanthus, los cuales se caracterizan por esa extraña figura sobre su cuerpo. Pero sin duda uno de los hitos más importantes de la evolución en esta época fue la aparición de los primeros anfibios. Ocurrió hace unos 390 millones de años. En donde un grupo de peces que vivían en pequeños charcos de agua que se secaban, estos hicieron un asombroso cambio y pudieron respirar aire. Y con sus aletas, las cuales usaban para arrastrarse en el suelo, se desarrollaron y acabaron convirtiendo en extremidades. Como es el caso del Inerpeton, de 1,5 metros de largo, es el amo de la superficie de este período. Luego vino el período carbonífero, que data de unos 360 millones de años en el pasado. Este período se caracterizó por el gran tamaño que alcanzaron los insectos durante este período. Aquí los árboles y bosques comenzaron a cubrir una gran parte del planeta. El nivel de humedad era tanta en esta época que una gran parte de la Tierra estaba en condición de básicamente un gran pantano. También aparecieron los primeros reptiles pequeños. Pero sin duda lo más destacado de este período fue el gran tamaño que alcanzaron los insectos durante este período. Esto debido a que en esta época había un 40% más de oxígeno que en la actualidad, debido principalmente a la gran cantidad de árboles y bosques que había, lo cual favoreció el aumento de tamaño de los insectos. Algunas de las especies de insectos gigantes fueron la Mesocele, un tipo de araña gigante del tamaño de una cabeza humana. Si esta araña existiera en la actualidad cazaría gatos. La Meganeura, un tipo de libélula de 1 metro de largo. La Artropleura, un familiar lejano del actual milpies pero de la longitud de un auto. Posee una dieta vegetariana, aunque puede llegar a morder muy fuerte. Luego de esto llegó el período pérmico, que comenzó hace unos 290 millones de años. En esta época aparecieron los primeros reptiles gigantes. Como el Dimetrodon, un reptil carnívoro el cual se caracteriza por su enorme aleta dorsal, la cual utilizaba para regular su temperatura corporal. En esta aleta corría una gran cantidad de sangre, lo que le hacía tener un sistema de termorregulación. Se sabe además de que el Dimetrodon acostumbraba a atacar a miembros de su propia especie, e incluso que llegaba a practicar el canibalismo regularmente. También en esta época, hace unos 275 millones de años, apareció un curioso grupo de animales llamados terápsidos, los cuales contaban con pelo y sangre caliente. Estas criaturas parecidas a reptiles con pelo en realidad son sinápsidos. Esto quiere decir que solo tienen un solo hueco en su cráneo, a diferencia de las aves y reptiles que tienen dos. Los terápsidos en realidad son antecesores de todos los mamíferos, incluyéndonos a nosotros. Esta época también tuvo la característica de que todos los continentes estaban unidos en un solo supercontinente llamado Pangea. Finalmente, al final de este período hubo una gran extinción en masa, la cual acabó con casi el 90% de vida en la Tierra. Se cree que esto ocurrió debido a una gran sequía combinada con una serie de erupciones volcánicas en la India. Este fue el final de la era paleozoica. Y también el final de este video. En la segunda parte veremos la era de los dinosaurios hasta su extinción, y así me despido hasta la próxima.
Bueno, antes de terminar este video les quisiera pedir disculpas por si vieron o más bien si escucharon algún error. Es que estoy aprendiendo a utilizar el locuendo y puede que se me cuele algún error de ese tipo. Pero les prometo que ya los próximos vídeos van a estar más pulidos y sin errores de este tipo. Ahora sí que sí, adiós.